Muy buenas noches, mi nombre es Oscar André Manrique Oliveros, estudiante de la Maestría en TIC para la Educación y a continuación presento mi actividad final de la asignatura de Evaluación del Aprendizaje para los análisis de casos en el aula. Como primer caso tenemos el caso de la docente Lucía, que dice que es una docente muy rigurosa. Cada viernes, terminando la semana, lleva a cabo un pequeño examen a sus estudiantes y guarda el registro de sus resultados al finalizar. Y al finalizar el bimestre, miras los resultados y obtiene la calificación para cada uno de sus estudiantes. A este caso se le formulan algunas preguntas. La primera de ellas es: ¿qué evidencia de aprendizaje recoge Lucía? Pues la profesora Lucía en primer momento está recogiendo una evidencia de pronto por medio del examen que aplican a sus estudiantes. Eso es una evidencia que, si bien es escrita, no podría decirse que sea una evidencia total o integral. ¿Por qué? Porque se están dejando de lado algunos elementos importantes dentro del aprendizaje significativo, como la parte de qué tipo de aprendizaje tiene el estudiante, si es más visual, si es más kinestésico. Entonces hay que mirar todas esas consideraciones. Para la segunda pregunta, ¿consideran ustedes que las evidencias que recoge Lucía son suficientes para determinar el aprendizaje de sus estudiantes? No, no son suficientes porque es solo un examen y cada viernes lo hace, pero cómo ella en medio de sus clases, de su pedagogía, hace o qué instrumentos implementa o estrategias implementa para mirar el avance y el progreso de sus estudiantes durante la semana. Es una evidencia física, como lo dije anteriormente, pero no es suficiente porque, si bien el sistema nos arroja que tenemos que dar una nota o que se tiene que dar una nota numérica, un estudiante se evalúa más allá de ese ítem. Entonces, la evidencia no es suficiente, se queda corta para evaluar, por decirlo así, positivamente o asertivamente a sus estudiantes. Y por último, ¿qué le sugerirían a la profe Lucía para mejorar su práctica evaluativa? Como primera medida, podría implementar algunas estrategias de trabajos grupales, exposiciones. También podríamos hablar de una práctica en cuanto a pasarlos al tablero o hacerles preguntas de tipo oral, y también recoger algún tipo de trabajo extra clase. Podrían ser técnicas evaluativas para mirar cómo va evolucionando el aprendizaje de sus estudiantes desde la pedagogía. ¿Listo? Eso con referencia al caso número uno. Vamos a mirar el caso número dos. Dice que Mario es un docente que utiliza múltiples fuentes de información para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. En ocasiones recoge evidencias mediante conversaciones informales, recoge cuadernos esporádicamente y pide a los estudiantes que creen obras de teatro a partir de lo aprendido. Les plantea proyectos para que apliquen en la comprensión sobre los temas vistos en clase. Usa rúbricas y lleva un portafolio con sus anotaciones. Estas evaluaciones le ayudan a saber qué tipo de actividades de refuerzo debe enviar a sus estudiantes, considerando que los planes de aula ya están escritos para todo el año y es importante que los estudiantes se pongan al día. Este es para este caso número 2 del caso del profe Mario. También nos formulan algunas preguntas. La primera de ellas: ¿qué fortalezas demuestra el profe Mario en sus prácticas evaluativas? Muestra muchas fortalezas. ¿Por qué? Porque tiene una rúbrica de calificación. Cuando tenemos las rúbricas de calificación, ya sea en un aprendizaje de tipo virtual o de tipo presencial, lo que estamos fomentando o lo que estamos impartiendo es que el estudiante tenga claros los pasos
para los cuales va a ser evaluado y cómo va a presentar sus informes, sus trabajos, sus tareas y demás. Entonces, ya teniendo un paso a paso, el estudiante puede fortalecer así su investigación para que le quede muy bien presentado y elaborado su trabajo. Por medio de los pasos, el estudiante sabe qué debe hacer y qué no debe hacer para presentarle el trabajo al profe Mario. También una de sus fortalezas es las conversaciones informales, extra clase. Ahí él puede recoger información de cómo aprenden sus estudiantes sin necesidad que se esté dentro de un aula o que se esté evaluando. Entonces, eso también va en la dinámica de la empatía que el profe tiene con sus estudiantes. También por medio de las obras de teatro son muy buenas porque la expresión se muestra ahí y está implícito el aprendizaje porque las obras de teatro están incluidas mediante los trabajos que ya se hicieron. Entonces el profe tiene muchas variables para mirar qué refuerzos manda para la casa y cómo debe seguir su dinámica en cuanto a la evaluación de sus estudiantes, ¿sí? Por otra parte, él tiene también el portafolio de sus estudiantes de las calificaciones. Entonces esto le permite ir sumando y sacar al final, cuando vaya a entregar las notas, ya sea bimestral, semanal o por cortes, un promedio de cómo están aprendiendo sus estudiantes. Si bien también tiene que dar una nota numérica, estas evaluaciones son más integrales porque toman en cuenta varios factores que en el caso uno no vimos, que es tener ya más en cuenta la personalidad, el tipo de aprendizaje de los estudiantes, hacer una empatía con sus estudiantes y eso le permite al profe Mario tener una gran variedad de métodos evaluativos partiendo desde un enfoque pedagógico, desde el enfoque humanista, por decirlo así, que es más integral que solamente evaluar a un chico o a un estudiante o una chica con una nota numérica cada semana. Pasamos a la pregunta número 2. ¿Qué qué fuente usan como docentes para evidenciar el aprendizaje? En mi caso, pues las fuentes que yo utilizaría o que utilizo son las rúbricas de calificación, las conversaciones también informales extra clase, proyecciones por medio de diapositivas, de infografías, donde el estudiante explique un poco más ampliamente y de manera no tan presionado por medio de un trabajo, sino que ya más fluente y que eso permite la reflexión y el aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque está sacando la parte de memoria y también su parte oratoria. Entonces, cuando se pasa al tablero o cuando se hace un trabajo en grupo que se tenga que exponer ese trabajo, ahí se da aprendizaje significativo porque no solamente se plasma en una hoja o en un computador, sino que también eso se está expresando y se está exponiendo. Entonces, una de esas prácticas yo la utilizo dentro de mis fuentes evaluativas y también se hace parte del proceso más íntegro al estudiante. ¿Por qué? Porque también hay una retroalimentación del trabajo, ya sea si hay algo por mejorar o si el trabajo está bien desarrollado y bien dado a la parte expositiva. Entonces, esas prácticas, estoy de acuerdo con el profe Mario y hago unas prácticas evaluativas similares dentro de mi rol como docente en cuanto a mi desempeño como docente en el área de psicología. También por medio del estudio de casos y por manejo de instrumentos, ya sean tanto físicos como tecnológicos, se integran los dos para que el aprendizaje tenga un refuerzo mayor. Pasando a la siguiente pregunta, perdón, los resultados de las evaluaciones son solamente para enviar planes de refuerzo. No, los resultados de las evaluaciones no son en este caso, para enviar planes de refuerzo. ¿Por qué? Porque como dice el caso, los planes de refuerzo ya están diseñados para todo el año.
lo que hace el profe Mario es recolectar la mayor información sobre el aprendizaje o cómo es el proceso que cada uno de sus estudiantes lleva para ser más puntual en las situaciones que tenga que corregir o, como su nombre lo indica, reforzar algunos aspectos del conocimiento de sus estudiantes o cómo están haciendo sus estudiantes su trabajo. Entonces, parte de conocer a cada uno de sus estudiantes en cuanto a sus fortalezas y sus debilidades en cuanto a la parte académica para ayudarle al estudiante a reforzar y a mejorar sus estilos de aprendizaje, su parte de memoria, su parte oratoria, su parte expositiva, su parte escrita también, cómo se deben presentar los diferentes trabajos. Entonces, él lo hace es para ser más puntual y ser más asertivo en cuanto a las tareas o trabajos o la retroalimentación que él va a hacer conforme a los trabajos que él ya ha mandado hacer a sus estudiantes. ¿Listo? Y por último tenemos qué otras decisiones pueden tomarse a partir de los resultados obtenidos. Las decisiones, aparte de los planes de refuerzo que ya están hechos o aparte de las retroalimentaciones, podemos hacer reuniones con padres de familia, mirar cómo es la situación desde, en caso tal de que estuviéramos hablando de primaria o secundaria, cómo es las dinámicas familiares, cómo afecta el entorno a los chicos ya en la parte de educación superior, se pueden tomar los resultados como un punto de partida para elaborar o crear dinámicas que favorezcan la clase, como lo dije anteriormente, trabajos en grupo, como lo hace el profe Mario, obras de teatro, lo que se llama juego de roles, etcétera. ¿Por qué? Porque estas decisiones van a potenciar el aprendizaje significativo de los estudiantes. Y como docente lo que se procura es que el estudiante cada vez aprenda más y se potencien los procesos cognitivos y las funciones ejecutivas de cada uno de ellos. Entonces, desde la práctica, las decisiones se deben tomar partiendo de los resultados, pero entendiendo que el resultado no es el fin, sino hace parte del proceso educativo de cada uno de nosotros. Entonces, vuelvo y repito, el sistema nos pide una nota numérica, pero ese es como uno de los ítems que algunos docentes, como en el caso de la profe Lucía, tomaban para medirlo, así lo entiendo yo, para medir a cada estudiante, mientras que acá se deben tomar decisiones partiendo de que el estudiante es un ser íntegro, es una persona que no significa un número, sino que más allá de esa parte evaluativa, hay una situación integral que se le debe prestar atención. Ahí tenemos son su círculo social, sus métodos de aprendizaje, su situación económica. Todo eso va a influir en que el estudiante avance o decrezca en su proceso formativo. ¿Por qué? Porque los problemas que están fuera del aula muchas veces afectan el aula, ya sea virtual o ya sea presencial. Entonces, todo eso también se toman decisiones partiendo de los resultados obtenidos por medio de la retroalimentación y de la dinámica de empatía que uno tenga con el estudiante. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda abrirse con sus docentes y pueda comentar algunas situaciones por las cuales está atravesando. Entonces, los resultados obtenidos muchas veces sí son un indicativo, pero no son el fin de tal como tal en cuanto a la materia o en cuanto a un parcial, a una evaluación. Son puntos de partida para mejorar, partiendo de la evaluación como, o entendiendo la evaluación mejor como una parte integral del ser, con rúbricas bien desarrolladas, con planes de trabajo bien desarrolladas, con una dinámica de clase bien establecida, teniendo claro cuáles son los contenidos y cómo se le va a dar al estudiante para que cada vez el estudiante responda de la mejor manera. Esto en el caso número 2, entonces ya teniendo en cuenta que tenemos los dos casos socializados, con esto termino mi presentación. Muchas gracias por la atención prestada.